Mi abuela materna solía visitarme cuando yo tenía 9 o 10 años. Recuerdo que tardé un tiempo inusitado en darme cuenta de que ya no la veíamos y, cuando lo hice, ni siquiera pregunté por ello. Aunque pueda parecer exagerado, creo que ya de niño comprendía lo delicado que era. A esa edad, era inimaginable que alguna vez dejara de conversar con mi madre, y por eso lo catalogaba como algo con lo que solo los niños podían identificarse. Cuando me hice mayor, descubrí que habían perdido el contacto tras una discusión especialmente intensa al final de sus reuniones anteriores. Aunque mi madre y sus padres no tenían la conexión más favorable cuando yo era más joven, aún queda mucha historia de la que aprender. El tema siempre hacía llorar a mamá cada vez que lo mencionaba. Las acciones de mi abuela me destrozaban el corazón y me hacían sentir un profundo desprecio hacia ella. Estaba encantada de haberme desprendido de alguien que había infligido tanto dolor a mi madre, independientemente de que fuera o no pariente de sangre. Sin embargo, la mañana de Acción de Gracias de 2017, mi madre me llamó por teléfono para darme una noticia. Tendría que viajar al lado de la abuela durante esa semana si no quería verla viva todavía, pues ya había fallecido. Saber que estaba al borde de la muerte cambió por completo mi perspectiva, y recomendé encarecidamente visitarla en cualquier residencia o hospicio. La respuesta que recibí cuando pregunté por el lugar casi me dio ganas de saltar. Al principio, me sorprendió saber que mi abuela seguía viva. El hecho de que tuviéramos una última oportunidad de resarcirnos con ella supuso un cambio significativo en mi forma de pensar, ya que había contemplado la posibilidad de que falleciera y no éramos conscientes de ello. Cuando le pregunté a mi madre si viajaría a visitar a su abuela, me dijo que no, y entonces pregunté por su paradero. Mamá hizo una pausa antes de informar a su hija de que estaba en Burlington y Chittenden. A pesar de lo que pensaba, el nombre no me pareció atractivo. Pregunté a la madre de Chittenden por el nombre de su centro residencial y recibí una respuesta definitiva. Chittenden, RCF y cariño. Tu abuela no está en la cárcel. Es habitual que la gente te pregunte si estás de acuerdo con que te digan una cosa escandalosamente negativa, antes de darte la gran sorpresa. Entiendo perfectamente el motivo de su pregunta. Aunque no estuve a punto de perder el conocimiento, sí que me refugié en mi interior durante un breve instante. Pasé casi media hora pensando en algo que decir. Parecía un cuello de botella psíquico. Mi boca se inundó de 1000 preguntas, pero ninguna de ellas logró calar. Mi pensamiento inicial fue ir a casa de mi madre para mantener una conversación con ella, pero no pude resistir el impulso debido al peso de tales conversaciones. A cada momento que pasaba, la inexplicable curiosidad se hacía más profunda hasta el punto de que solo podía sentarme en el sofá, acunar la cabeza entre las manos y pedirle a mi madre que me lo revelara todo a través de un altavoz. Cabe mencionar que mi madre tuvo una infancia especialmente difícil y mi abuela fue la causante. Yo no la llamaría psicópata porque, la verdad, eso suena como un insulto a todos los psicópatas. Según mamá, la crueldad de la abuela no fue desordenada. Fue un movimiento calculado. No hablaré de los pequeños incidentes de maltrato, ya que estaríamos presentes todo el día. Más bien, créanme, era posiblemente la peor madre que he conocido. Después de soportar años de tolerancia, mamá finalmente comprendió que el hecho de que su madre lo hiciera no lo hacía aceptable. El suceso ocurrió al mismo tiempo que mi nacimiento, lo que la llevó a contemplar posibles relaciones. Fue inesperado que la abuela se esforzara por ajustar su comportamiento. Sin ello, no podría establecer un vínculo con sus nietos. Hasta que mi edad se acercó a los 2 dígitos, la visitábamos o ella nos visitaba al menos 1 o 2 veces al mes debido al cambio en su comportamiento. De repente, un hombre que decía ser el abogado de la abuela se pone en contacto con mamá. La abuela estaba encarcelada y se enfrentaba a graves acusaciones. La madre creía que las acusaciones podían estar relacionadas con una conducción bajo los efectos del alcohol, lo que significaba que podían haberla pillado conduciendo en estado de embriaguez o pudiendo haber hecho daño a otra persona. Independientemente de los detalles, la madre se informó con un abogado sobre el proceso de libertad bajo fianza, ya que nunca antes se había visto obligada a liberar a alguien de la cárcel. En ese momento, su abogado estimó la fianza en unos $500 millones.
La cifra hizo que mamá expresara que era la información más crucial sobre el crimen, lo que la llevó a sentir pitidos en el estómago. La abuela preveía una larga pena de prisión por sus actos, a pesar de que ya la habían pillado conduciendo en varias ocasiones. A pesar de todo, ¿cómo podía justificar recibir semejante castigo? La cifra que oyó mamá le dio una clara idea de la gravedad del delito, y dijo sentirse atada de pies y manos cuando la recibió. La abuela preveía una larga pena de prisión por sus actos, a pesar de que ya la habían pillado conduciendo después de varias instancias. A pesar de todo, ¿cómo podía justificar recibir semejante castigo? La respuesta de mamá fue que tenía que levantar la mandíbula del suelo. Era una idea engañosa. La abuela estaba acusada de participar en una trama de asesinato, pero se enfrentaba a 4 cargos de incitación a cometer asesinato, 4 cargos de conspiración para matar y un cargo de cómplice de asesinato. Un resumen rápido del asunto es que la abuela se vio envuelta en una prolongada disputa con su vecino, que residía en la misma zona y tenía 2 hijos pequeños. A pesar de no saber exactamente qué había ocurrido, la abuela ideó una solución alternativa a la feroz rivalidad en lugar de mudarse o construir una valla más alta o algo por el estilo. A través de internet, intentó contratar los servicios de un asesino a sueldo. No estoy seguro de si su falta de conocimientos informáticos se debía a la locura o no. Según el relato, la abuela utilizó Google para contratar a un asesino a sueldo y luego intercambió correos electrónicos con un individuo que decía estar entre bastidores por motivos monetarios. La abuela estaba dispuesta a gastar la mayor parte de los ahorros de toda su vida para contratar a un desconocido que asesinara a sus vecinos. Los 2 padres no son los únicos. Su objetivo era eliminar a toda su familia y asegurarse de que nadie fuera sometido a más prácticas brutales y despiadadas. Resultó que la persona con la que estaba conversando no era un asesino por mayor razón. Durante todo el incidente, la abuela había estado conversando con un agente encubierto. Si fuera una película, creo que podría ser bastante cómica. La anciana compensa a los mafiosos para que ataquen a sus vecinos con caca de perro. La realidad es completamente cómica. Esto debería darme una idea de cómo la abuela era todo lo contrario de la bella anciana. Mostraba signos de ser una psicópata. A pesar de la ausencia de un diagnóstico de enfermedad mental, no hay razón para hacer miserable la vida de mi madre durante las 2 primeras décadas de su vida. La situación se volvió casi intolerable solo después de que mamá fuera liberada de sus garras. Estaba dispuesta a pagar una importante cantidad de dinero para garantizar que los 2 niños de al lado, uno de los cuales era un bebé en el momento de su detención, no padecieran un dolor o un sufrimiento indescriptibles antes de morir. Se debió a un extraño error percibido por ella, que los vecinos desconocían. Me abstuve de visitarla y aproximadamente un mes después, nos informaron de su muerte. Según los funcionarios de prisiones, entregó sus pertenencias a un anciano compañero de prisión como parte de su última declaración. No mencionó a su familia. Hay momentos en los que desearía haberla visto, sabiendo que no me habría conocido. Pero eso tampoco quiere decir que no la hubiera conocido, al menos después de oír hablar de ella. Cada una lo era de verdad. Hace unos años, encontré una caja de fotos antiguas en el desván de mis padres, después de ayudarles a limpiar su desorden. Después de limpiar y transportar, me senté sobre la caja llena para leerlas. Cada página era una mina de oro de nostalgia, pero las que más me gustaron fueron las limosnas o las fotos de la infancia de mis padres. La familia de mi madre aparecía en un álbum y la de mis padres en otro. Noté algo peculiar mientras subía por la escalera. Yo creía que solo tenía una tía, y nada más. Las fotos revelan que mi padre tenía 2 hermanos. Al principio, supuse que podría tratarse de su primo o algo así, pero al leer el álbum con más detenimiento, me di cuenta de que tenía un tío desconocido. Había ignorado algo durante casi 40 años. Es probable que mi reacción inicial fuera preguntar a mis padres al respecto, no de forma acalorada ni conflictiva, pero no era algo que prefiriera dejar para más adelante. Ansiaba saber, y quería saberlo de inmediato, pero como dice el refrán, no tengas miedo de lo que quieres. Yo era el tío que permanecía sin identificar.
El fallecimiento del tío Joe me causó una profunda impresión, ya que aún estaba en pañales y no podía recordar mucho sobre él. Me preguntaba por qué mi padre no me había hablado de él, a pesar de que tenían un fuerte vínculo, como se ve en las fotos. Descubrí este odio hacia mi madre en cuanto lo mencioné, que contrastaba con los sentimientos de pena que sentía mi padre. Fue mi primera constatación significativa de que el incidente o bien había sido un accidente repentino o bien debía de haber algo más. Nunca se dudó de la presencia de un niño. Cierto día, papá se dirige a casa del tío Joe para pedirle prestadas unas extremidades o algo así. No recibe respuesta cuando llama a la puerta principal. En lugar de marcharse, opta por entrar en el patio trasero para entrar por la puerta de atrás. Mi padre llama al tío Joe desde la puerta trasera, pero no responde. Con su camioneta en la entrada y sus perros en la cocina, papá supuso que su hermano estaba en casa. Mi papá fue quien lo encontró colgado en su armario con una corbata. Según papá, el tío Joe seguía caliente cuando lo encontró e intentó reanimarlo con RCP, pero no surtió efecto. Subió a su coche, llamó al 911 y permaneció llorando hasta que llegaron. Soy incapaz de comprender la agonía que debió causarle. La decisión de tu hermano de quitarse la vida es una cosa, pero ser tú quien lo busca es un nivel de miseria completamente distinto. Muchas de las personas que asistieron al funeral de Joe se preguntaron por los motivos de su comportamiento, que dejó perplejos a todos los que le conocían. Su historial de depresión no era motivo de preocupación, y ahora se considera casi cínico afirmar que nadie se lo esperaba. Según papá, el caso del tío Joe implicaba el uso del cliché como doble moral. A pesar de ser un hombre al que le gustaba cazar y disparar, no rehuía compartir sus emociones. Cuando se enfrentaba a un problema o a algo que le rondaba por la cabeza, no dudaba en informarme, y mi padre solía ser el primero en tenderle la mano. La pregunta de por qué era lo más insoportable, aunque todos estábamos desconsolados y sorprendidos. Unas semanas más tarde, el sheriff del condado se puso en contacto con papá y le preguntó si podía pasarse a charlar con él. El padre admitió no saber de qué podría querer hablar el sheriff, pero no desconfió, ya que habían estado en contacto con frecuencia desde que descubrieron el cadáver de su hermano. El momento en que llegó y pronunció sus palabras lo cambió todo por completo. El departamento del sheriff local llevó a cabo una investigación exhaustiva del incidente en las semanas posteriores al suicidio del tío Joe. Optaron por no especular sobre los posibles hechos hasta que tuvieron acceso a todas las pruebas, pero después surgió una imagen aterradora que quedó plasmada en la nota de Joe. La intención de Joe era ahorcarse en su armario, como demuestra la larga disculpa que dejó por haber matado a toda su familia. Antes de que se marchara antes de tiempo, un hombre ya había planeado asesinar a mi padre, a mi madre y a mí, así como a Lord Knows y a otras personas. Estaba claro que el tío Joe no había hecho nada malo y no había hecho daño a nadie más que a sí mismo, pero la nota no daba ninguna explicación ni referencia a sus actos. Es evidente que tuvo alguna participación en el proceso. Sus armas de fuego cargadas y munición de repuesto indicaban que tenía planes para matar a más personas que solo a él y a mis padres. Es posible que se lo pensara 2 veces a la hora de hacerlo. Es concebible que actuara para defendernos. Esa es mi postura, aunque no quiera aceptarla. Mis padres no saben qué decir, y cuando llegó el momento de ese aspecto de la discusión, mi padre se marchó y salió de la habitación. Estaba furiosa y negó haber hecho nada malo al respecto, pero él se dio cuenta de que yo prefería mantener el asunto oculto. Si no me hubieran informado, habría llegado al extremo de indagar por mi cuenta en busca de información. Y como el certificado de defunción del tío Joe también estaba en aquel desván, tardé un tiempo en enterarme de que había sido borrado. Más tarde, mi madre me informó de que se enfada porque su padre cree lo mismo. Las acciones del tío Joe lo convierten en un héroe de una manera inusual. El monstruo que estaba a punto de matarnos era suyo, igual que él lo había matado en su propia mente. Es un error decir que el tío Joe debería haber evitado todo esto y haber recibido la ayuda necesaria. A pesar de que Joe nos disparó a nosotros y a otras personas en la carretera, mi padre lo considera un santo, lo que enfada enormemente a mi madre. Aunque él no lo hizo,
creo que la persona que pretendía matarnos no era mi tío Joe. No fue el diablo quien se lo llevó, sino algo parecido a un bicho de videojuego que lo atrapó. Cuando se dio cuenta de que su código había salido mal, se asustó tanto que no pude volver a tomar el control de él hasta ahora. Como he dicho antes, el tío Joe sigue vivo en un mundo ideal, pero no vivimos en un mundo perfecto y debemos llevar a nuestros héroes allá donde vayan. Es seguro decir que el tío Joe está pasando un buen momento. Ojalá pudiera entender bien lo que le ha ocurrido, pero lo mejor es dejarse llevar. Tras el fallecimiento de mi padre, mi mujer y yo nos trasladamos para estar con mi madre, que pasó sus últimos años recluida. A pesar de nuestras limitaciones económicas, ella no habría aceptado de buen grado vivir en una casa. Su perspectiva era que la combinación de la venta de la casa y el ahorro para la jubilación se traduciría en un mayor ahorro para los gastos universitarios de nuestros hijos. El primer paso es limpiar, rehacer algunas obras y luego vender la propiedad. Un día fui a la casa para empezar a limpiarla. Empecé por la planta baja, pasé al segundo piso y finalmente me ocupé del ático. Mientras realizaba el proceso, me di cuenta de que una cantidad considerable de material contenía rastros del pasado de mi familia. La colección incluía varios álbumes de fotos, recuerdos de vacaciones en Hawái y una carpeta entera llena de papeles, como partidas de nacimiento y certificados de defunción. Así descubrí que mi apellido no era el mío. En algún momento, mis padres habían intentado cambiar el nombre de nuestra familia. No es de extrañar que no recordara nada de lo sucedido, ya que ocurrió cuando yo tenía 4 años. Es evidente que estaba absorto en la razón que había detrás del cambio de nombre, y como resultado, le pregunté a mi madre al respecto. Ya había llegado a la conclusión de que el motivo del cambio de nombre de toda la familia quizá no fuera bueno. Es posible que hubiéramos estado evitando algo, ocultando algo, o ambas cosas. Cuando aproveché la oportunidad para sentarme con mi madre y explicarle el motivo del cambio de nombre de la familia, sabía que tardaría mucho en darle una respuesta fácil. Estábamos en el salón, los niños estaban fuera, mi mujer en el trabajo y mamá viendo la tele. Yo, como hombre delicado, me acerqué a mi madre para tener sexo y le presenté el papeleo que confirmaba su cambio de nombre por el nuestro. Esperaba una respuesta emotiva, pero mi madre se mostró reacia a responder a mi pregunta. Era consciente de que yo descubriría el papeleo mientras limpiaba su casa, que no era mi vivienda original. Al principio se asustó por mi pensamiento, pero como los incidentes en cuestión tenían más de 40 años, siempre fue una certeza que yo tendría alguna idea. Su expectativa era que sería un gran momento. Mi madre compartió conmigo que tenía un tío que falleció cuando yo aún estaba en pañales, un hecho no reconocido anteriormente. Debido a los escandalosos acontecimientos de su muerte, mis padres optaron por cambiarnos el nombre y trasladarnos al otro lado del país para evitar las amenazas de periodistas y vigilantes. Sospecho que mamá se esforzó por no contarme lo que realmente quería saber. Era como observarla morder los flancos de un perro del diablo, raspando cuidadosamente la parte del pastel con sumo cuidado, temerosa de descubrir lo que contenía. Tuve que pedirle directamente que me informara, y eso fue precisamente lo que me respondió. Durante su época universitaria, mi tío por parte de padre conoció a mi futura tía por matrimonio. No habían tenido ninguna relación, y mi padre pensó que estaba condenada, pero entonces revelaron inesperadamente su compromiso al mundo. Mi padre creía que algún día tendrían que cortar por lo sano. No se llevaban muy bien y parecía que solo el tiempo lo diría. Sin embargo, mi padre se dio cuenta de lo que tramaban su hermano y su nueva esposa después de asistir a la boda. Los miembros de la familia de ella eran extremadamente ricos. En opinión de mamá, eran a la vez moneda antigua y nueva. Recuperaban el dinero de años anteriores y lo invertían sabiamente, como demostraban sus ahorros. El hecho de que mamá afirmara tener una cadena de fábricas de conservas en aquellos tiempos, en los que los productos enlatados eran mucho más frecuentes, quedaba desmentido por sus palabras. En resumen, estaban forrados. Aunque mi padre era consciente de que un matrimonio basado en el dinero no era económicamente viable, su tío accedió a regañadientes a las nupcias y celebraron su unión en una opulenta ceremonia en una pintoresca finca de campo. Tras el periodo inicial de luna de miel,
todo volvió a la normalidad. A pesar de las peleas ocasionales y de hablar de anulación o divorcio, la pareja consiguió permanecer unida. Y mi tío no estaba dispuesto a rendirse fácilmente debido a su nueva vida. El accidente ocurrió en ese momento. Mi tía y mi tío estaban de excursión cuando mi tía sufrió una fea caída. La llevaron al hospital con lesiones que ponían en peligro su vida y, aunque los médicos pudieron salvarla, nuestra familia recibió malas noticias tras la operación. No podría volver a caminar y era improbable que volviera a utilizar los brazos. La segunda parte quedó demostrada por ella misma ante los médicos. A pesar de poder volver a utilizar uno de sus brazos, quedó postrada permanentemente en una silla de ruedas. Mi tío estaba raro después del accidente, pero mis padres no parecían darse cuenta. A pesar de las dificultades que encontraban en su relación, él seguía sintiendo algo por su mujer. Al menos eso creían mis padres. Era lógico que mi tío no estuviera en buenas condiciones después del accidente. Tuvieron que renovar su casa. La idea de tener hijos no estaba en la mente de todos y fue una transición difícil. Tenían la impresión de que lo era. Cierto día, mi abuelo llamó a mi padre y le comunicó otra noticia negativa. Mi tía y mi tío habían fallecido. Ambos se habían suicidado. Sin duda era una noticia horrible, pero no era todo. La familia recibió más y más información a medida que pasaba el tiempo, incluida la revelación de que mi tío se había suicidado antes de que mi tía tomara pastillas para morir. Antes, había dejado una nota. Mi padre y mi abuelo fueron los únicos que la leyeron, y ahora está de nuevo en los archivos de pruebas o en otro lugar si no ha sido ya destruida. Las declaraciones que se hacían eran aún más chocantes que los sucesos inmediatamente anteriores. En esencia, el accidente de mi tía no fue consecuencia de un accidente. Fue empujada por mi tío. Ella lo escondió tras la discusión y él la empujó. Ella cayó por una pendiente empinada, que estaba más lejos de lo que él había planeado empujarla y nunca se recuperó del todo. Supongo que mi tío podría haber acabado con ella, pero no lo hizo. Se abstuvo de revelar a la policía cualquier información sobre el incidente. Mi tía actuó como si lo pasado estuviera. No estoy segura de cómo lo consiguió, pero así fue. En realidad, su motivo era buscar venganza. La carta decía que ella se calmó hasta que él lo logró. El significado preciso del infierno es conocido por Dios. Es probable que su implicación con la culpa y el hecho de estar atrapado con ella le causaran un dolor considerable hasta que no pudo soportarlo. A pesar de la falta de arrestos, los medios de comunicación estaban decididos a descubrir detalles sobre mi tío y su relación con mi tía. Buscaron el consejo de mi padre para encontrar las respuestas. Nuestra familia sufrió mucho por la atención no deseada, y parece que algunas personas les engañaron sobre la implicación de mi padre. Mientras yo dormía en mi cuna, los vándalos destruyeron la casa y papá empezó a explorar trabajos remotos, casas por todo el país e incluso a considerar un cambio de nombre. Aunque mi madre declaró que me informaría cuando estuviera preparada, ¿quién tiene autoridad para tomar esa decisión? Lo retrasaron un tiempo hasta que al final decidieron mantenerlo en secreto. Les preocupaba que el bombazo pudiera interrumpir los progresos que habíamos hecho mis hermanos y yo, además de su falta de interés por revivir una época en la que ambos habíamos sufrido tanto. Es algo que yo también comprendo. No estoy segura de cómo me habría adaptado yo a lidiar con ese tipo de presión, pero les doy una puntuación perfecta por sus propios esfuerzos. Darme cuenta de este hecho de adulto fue traumático, y solo puedo imaginar cómo habría respondido al oírlo a la edad de 15 a 18 o 21 años. Aunque de vez en cuando me lo planteo, el hecho de que sea casi como una entidad aparte me hace sentir a veces un privilegiado. Es tumultuosa y causa dolor, pero no tanto como lo sería si me hubiera criado con ella metida en la cabeza. Comprendo la razón por la que mis padres no me lo revelaron. Ahora mismo lo apoyo y lo alabo. Los secretos deben guardarse porque, en algún momento de la vida, las verdades incómodas, desagradables o incomprensibles pueden ser tan dolorosas como un cuchillo o una bala. Para mí es algo omnipresente. Jóvenes que adquieren conocimientos demasiado pronto. El hecho de que sean viejos antes de tiempo es algo que arrastran consigo hasta la edad adulta.
Yo no necesitaba llevar nada conmigo. Nunca hubo una presión mental sobre mí. Mis padres no lo hicieron de la misma manera. Les estoy muy agradecida por haberme protegido de ello. A una edad temprana, mi familia se desintegró. A pesar de ser demasiado joven para comprender la situación, sigue causando un inmenso dolor a una edad avanzada. Tras la desaparición de mi padre, mi hermana mayor se trasladó a California. Mamá se deprimió y a veces se pasaba el día en la cama, mientras que mis hermanos y yo pasamos por un periodo de adaptación antes de reconciliarnos por fin. Creo que eso fue solo el resultado de la muerte de mi padre. Nos escuchaba mucho, pero no le interesaba vernos ni conversar con nosotros. Se informó de que lo habían encontrado muerto en un parque de caravanas de Wisconsin, habiendo consumido su propia sangre. Aunque tuvimos el placer de asistir al funeral, nuestra hermana mayor no volvió hasta muchos años después, y esta vez estuvo presente en el funeral de mi madre. Tengo entendido que mis hermanos se negaron a conversar con ella. La forma de actuar de papá era casi idéntica a la de ella. Declinaron comunicarse con nosotros y se mantuvieron alejados de vernos, aunque fuera brevemente, para que pudiéramos recomponer la familia. A su regreso, por iniciativa propia, nuestra hermana y nuestro hermano menores formaron una alianza contra ella, lo que me obligó a darle una bienvenida muy oscura en el comité. Le propuse que se quedara conmigo y con mi mujer en la ciudad, pero rechazó la oferta y optó por una habitación de hotel. Tras nuestra conversación relativamente satisfactoria después del funeral, se acercó a un nido para tomar un helado. Al día siguiente volvió a salir de la ciudad debido a compromisos laborales y a que sus hermanos no le devolvían las llamadas, así que decidió pasar la noche con el único familiar que estaría disponible para verla. Al principio, pensé que solo quería pasar el rato y hablar después de la puesta al día, pero más tarde, ella tenía un mensaje específico en mente que no quería compartir. El primer indicio de que iba a hacer algo importante conmigo fue cuando me preguntó si podíamos tener algo de intimidad. Tuve la sensación de que el encuentro sería emotivo, ya que no había indicios de cuándo volveríamos a vernos. Después de concertar un café, le propuse que quedáramos para charlar en mi despacho. Aunque mi hermana me contó muchos antecedentes, lo principal fue lo siguiente. Cuando estaba en la escuela primaria, me contó la razón por la que nuestra familia se desintegró, y me impactó profundamente. Había un familiar que vivía con la tía de mi padre, y nunca tuvimos contacto con ella, ni siquiera en épocas favorables, lo cual era comprensible. Aunque mi tía no era especialmente problemática por sus tendencias alocadas, parecía tener predilección por las actividades delictivas. Se entregaba al alcohol, las drogas, las autolesiones, la mecánica corporal y socializaba con individuos desagradables. Agotó a todos sus compañeros en una rutina familiar y descorazonadora. Se aprovechaba de su amabilidad, obtenía lo que necesitaba, como una casa, alojamiento o transporte, y volvía a desaparecer. La certeza de una futura sobriedad fue completamente ignorada. Hasta que todo llegó a su fin, se vio sometida a constantes críticas y presiones económicas por parte de todo el mundo. A pesar de sus esfuerzos por dedicarle tiempo, no hubo más intentos ni transferencias de dinero a cuentas bancarias no especificadas. Durante mis años de segundo grado, mi tía vuelve a ponerse en contacto con mi padre para pedirle dinero. Esta vez, sin embargo, no era lo mismo. El pago no iba a parar a una cuenta bancaria sucia y el ruebo. Mi tía pidió una suma de $3,000 y la envió a un centro de rehabilitación de Toronto. Ella expresó su deseo de limpiarse. Necesitaba abandonar su antiguo hogar y cuando se le preguntó por el motivo del cambio, respondió que vendría aquí con dinero para empezar de nuevo y no arriesgarse a consumir drogas. Preguntó por la posibilidad de pagarse ella misma la rehabilitación y argumentó que aún no disponía de fondos para sufragarla. Bla, bla. Aunque sonaba falso. El consejo de mi padre de que se perdiera no era lo que yo había previsto, como transmitían mis palabras. El centro de rehabilitación era legítimo. Todos los números de las cuentas bancarias estaban arreglados. Era imposible determinar si se trataba de una estafa. Papá se arriesgó, pagó el dinero y confió en sus propias capacidades. Ni siquiera quería que se lo devolvieran.
Aspiraba a que mi tía siguiera sus pasos y limpiara sus actos, como había prometido. Al cabo de unos días, mi tía informó a mi padre de que había ingresado en el centro de rehabilitación. Se encuentra en buen estado y tiene intención de volver a llamarle pronto. Parecía que las cosas iban bien. El comportamiento brillante y claro de mi tía al teléfono llamó la atención de mi padre, que ahora cree que podría estar sobria por primera vez en años. Una noche, una semana después de que mis hermanos y yo hubiéramos terminado de dormir, llamaron a la puerta. Un hombre amable llega a la puerta de mi padre y solicita una visita para hablar de su hermana. Este hombre informa a mi padre de que conoce a mi tía y que necesita plancharles el pelo en cuestión de minutos, como si mi padre pudiera prestarle ayuda. Al parecer, papá desconocía por completo al hombre, lo que le llevó a mantener una conversación con él en la puerta. Aunque el hombre insistió en una conversación más privada, mi padre se negó a invitarle a entrar. Le preocupaba que esa persona buscara a mi tía por motivos desagradables, y no le faltaba razón. El hombre afirmó que mi hermana había robado a unos individuos malvados, y que los culpables eran conscientes de ello, ya que solo ella y otra chica estaban presentes cuando se detectó el robo. El hombre declaró entonces que solo querían hablar con mi tía y recuperar lo que les habían quitado. Al principio, mi padre se mostró poco inteligente y supuso que no conocía el paradero de mi tía, pero el hombre acabó por subir la temperatura. Señaló un aparcamiento en la calle y advirtió que si mi padre no les decía dónde estaba mi tía, 3 hombres se acercarían a la casa y matarían a todo el mundo, sin dudarlo. Mi tía era su prioridad, y tendrían que traerla de vuelta para un funeral familiar. Aunque ella no asistiera al servicio, nos enterrarían en el pueblo. En caso de que regresara, simplemente esperarían para detenerla en ese momento. Tampoco estaba en consideración. El tiempo era lo más importante, ya que mi tía había robado mucho dinero. Si mi padre no le decía dónde estaba, habríamos muerto esa noche. No estoy seguro de que le hizo creer a mi padre que el tipo era auténtico, pero no intentó cancelarlo. Le reveló al hombre dónde estaba mi tía y luego lo observó salir antes de cerrar la puerta. ¿Cuál es el método para obtener una información tan precisa? Debido a la habilidad de mi hermana mayor para oír casi todas las palabras y evitar cualquier intrusión, ella sumó 2 y 2 cuando no había nadie en la casa. La culpa consumió la vida de mi padre durante los años siguientes. Él y mi hermana mayor eran los únicos que comprendían lo que había ocurrido aquella noche, y nunca hablaron con nadie. La culpa y el hecho de que ella no pudiera tolerar que él perdonara a su hermana a alguien que probablemente la mató, eran mutuos. No tenemos ni idea. A mi llegada a Canadá, mi hermana fue declarada desaparecida y ahora figura oficialmente en una base de datos para su posible identificación. Aún así, somos conscientes de que todavía no se han descubierto algunos cadáveres, y si realmente fue asesinada por las personas a las que robó, es posible que nunca supieran quién llevó a cabo el crimen ni dónde la metieron. Tras el anuncio de la desaparición de una persona en Ontario, le pregunté a mi hermana qué opinaba del asunto. Desde que me lo dijo, he estado dándole vueltas a varios pensamientos. La principal era que mi padre podría haber hecho un esfuerzo más eficaz para quitarle el rastro al hombre. El hombre pretendía captar exclusivamente a una persona. Mi tía. Es dudoso que hubieran puesto un cuerpo en la línea en lugar de 6. Es posible que el tipo solo fuera un farol, y tengo la firme creencia de que mi padre les habría dejado ir si hubiera hecho sus deberes. Si mi padre fuera deshonesto o ayudara a mi tía a evadir el dinero, estoy convencido de que se vería implicado en el robo. Aunque el tipo que se presentó en nuestra puerta puede que no fuera responsable de nuestras muertes aquella noche, tendrían que volver si iban en serio en cuanto descubrieran que mi padre la había encontrado. La respuesta de mi hermana fue esencialmente la misma, pero con un tono ligeramente diferente. Duda de que la situación de la rehabilitación fuera real, ya que cree que la tía del centro podría haberle devuelto el dinero y haberle permitido marcharse con los fondos. Hay algunos centros de gestión privada donde se puede hacer eso. No están obligados a retenerte y funcionan únicamente en función del derecho del cliente. Las pertenencias de mi hermana están archivadas. Cuelga la ducha, cena y vuelve a salir a la mañana siguiente, explicando que no cree que el régimen sea adecuado para ella. Durante el viaje de vuelta a casa,
llama a mi padre, le asegura su bienestar, pero luego desaparece. La policía de Canadá afirma que no hay indicios de amenaza involuntaria para la seguridad de nuestra tía, que podría haber estado viviendo con un nombre falso y no estar viva en absoluto. A pesar de ello, mi hermana y yo tenemos una opinión diferente. Las personas que se llevaron a sus tías nunca regresaron. Su hija fue considerada responsable del incidente, a pesar de que su padre les había informado de su paradero y de que ella no estaba presente cuando sus criminales llegaron a Toronto. La ausencia de su regreso es la prueba más contundente de que la localizaron. La hicieron desaparecer y no volvieron. Peor aún, papá ya no está presente para hablar de ello. Supuso que las razones de sus actos eran desconocidas y que sospecharía de juego sucio. Si hubiera sido consciente de su creencia errónea, la culpa le habría consumido y provocado una agonía por el dolor y el aislamiento. Es posible que deba abstenerme de decir o insistir en ciertas cosas. Espero tener la oportunidad de transmitirle mi gratitud y aprecio por sus acciones. Mi padre no renunció a su hermana por nuestra protección. Ella estaba condenada muchos años antes. Sacrificó su propia salud mental en nuestro beneficio y ha estropeado la situación para empeorarla. Sería estupendo que pudiera comprender y apreciar mi agradecimiento por su servicio. Si su vida se viera truncada por vivir con él. Cuando tenía 19 años, mi padre se trasladó a Estados Unidos en 1946. A pesar de sus luchas durante la Segunda Guerra Mundial y su infancia en Polonia, fue capaz de sobrevivir y aprovechar al máximo la paz que le llegó. En lugar de continuar su viaje, recorrió 300 millas desde su ciudad natal hasta Ranks, donde se contrató un barco que lo llevó hasta Ellis Island. Mi madre y el resto de la historia fueron transportados a Chicago por él. Durante mi infancia, mostró un gran orgullo por nuestra herencia polaca y servía regularmente platos como salchichas polacas, parogies o gamki durante las comidas. Mis padres eran profundamente católicos y nuestra casa estaba adornada con pequeñas estatuas religiosas, junto con representaciones de papas / santos e historias bíblicas. Mi padre nunca mencionó sus experiencias infantiles en la Polonia de la guerra, pero mi madre me dijo que no le gustaba vivir esas cosas por la tristeza y el dolor que traían consigo. Esto entraba dentro de lo razonable. Hablar de ello con alguien que no estuviera presente me resultaría difícil, ya que se sentiría triste en lugar de feliz. La salud de mi padre empezó a deteriorarse a medida que envejecía, a pesar de tener muchos recuerdos felices de los últimos años. Según recuerdo, estuvo luchando por salir adelante durante varios años hasta que un error médico inesperado le postró en cama y el médico le informó de que había llegado su hora. Durante ese tiempo, viví en su lugar mientras mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarle. Una noche de noviembre me hizo una petición escalofriante. Me instó a que le hiciera sacerdote. Sabía que no era bueno, pero seguí adelante con mis gestiones y me puse en contacto con el sacerdote que había aceptado venir a ofrecerle su confesión final y darle el último de mis derechos. La confesión final requiere generalmente una amplia aceptación, ya que es el único medio de absolverse. A continuación, el sacerdote administra los últimos derechos y permite un tránsito pacífico. Sin embargo, mi padre no se encontró en esa circunstancia. En cuanto le saludé para su confesión final, mi padre empezó a hablar en polaco y a mirarme a la cara por primera vez desde que era niño. Es probable que pensara que yo no podía comprenderle, pero eso solo era parcialmente cierto. Aunque mis conocimientos de polaco son más avanzados que los de mi lengua hablada, nunca había sentido un miedo o una rabia tan profundos en toda mi vida. La información que escuché estaba entrecortada, pero era clara y concisa. Debido a su implicación en asesinatos en masa, por los que habría sido ahorcado si las autoridades le hubieran capturado, mi padre abandonó Polonia en 1946. Polonia atravesó graves dificultades durante la Segunda Guerra Mundial, y la ciudad natal de mi padre no fue una excepción. Los alemanes se camuflaron ante la comunidad local de principio a fin, con un incidente en el que convocaron a todo el mundo al estadio deportivo local y luego llevaron a cabo una ejecución pública de más de 50 individuos. Los partisanos locales consiguieron matar a unos cuantos oficiales de las SS, pero los alemanes les golpearon con una frecuencia 10 veces mayor.
Al final de la guerra, Kielce no se parecía en nada a lo que había sido antes, con cientos de personas muertas y miles más obligadas a marcharse. La paz fue casi tan terrible como la guerra después de que los rusos y otros grupos partisanos expulsaran a los alemanes de Polonia. En la ciudad natal de mi padre surgió una maraña humana de refugiados y supervivientes traumatizados, llena de casas y apartamentos vacíos de personas que habían sido deportadas o asesinadas. Algunas personas habían residido en la zona antes de la guerra, pero al volver a ella descubrieron que sus casas habían sido ocupadas por ocupas o demolidas por completo. A falta de otras opciones, tuvieron que asentarse en las afueras de la ciudad. Cientos de refugiados llegaron al campo al enterarse de la posibilidad de quedarse en la ciudad natal de mi padre. Como en muchos otros casos, las manzanas buenas consiguieron llevarse bien mientras que las manzanas malas provocaron una percepción negativa de los refugiados en el campamento. Mi padre contó que un día concreto era verano. Una mujer empezó a correr por el barrio preguntando si alguien había visto a su bebé. Su madre se preocupó cuando sobrepasó el toque de queda a la edad de 6 o 7 años. Se reunió un improvisado equipo de búsqueda y se procedió a preguntar si se había visto al niño. Durante su búsqueda, descubrieron o determinaron que el niño desaparecido había estado jugando con algunos de los niños que vivían en el campo de refugiados cercano a la zona. La acción fue seguida por un grupo de lugareños que marcharon al campamento y exigieron la devolución del niño desaparecido. La acusación es recibida con desaprobación por los miembros del campamento, lo que da lugar a un altercado físico. Debido al hacinamiento del campamento, la partida se vio superada en número por los hombres, lo que provocó su arrollamiento y posterior desplazamiento. Al llegar al pueblo, se quedaron con moratones y sangre en las manos tras decir a todo el mundo que los refugiados habían secuestrado al niño. Además, informaron a todo el mundo de que el campamento se había llevado al niño de las personas que estaban presentes y que no lo devolverían debido a su asesinato. La tensión entre la gente del pueblo y los refugiados era tan grande que no cuestionaron las afirmaciones del grupo de búsqueda. Mi padre estaba entre los cientos de hombres y niños que formaron una gran multitud en el pueblo, y abandonaron rápidamente el campo de refugiados, como en las películas de miedo. Los hombres del campo de refugiados intentaron impedir su entrada cuando llegaron, pero fue inútil. La multitud era numerosa y solo había unos pocos defensores. Se prendió fuego a tiendas de campaña y carromatos, junto con personas que fueron agredidas físicamente, apuñaladas e incendiadas. La gente del pueblo era capaz de romper las armas, lo que significaba que existía la posibilidad de que un campista cayera antes que otro. Fue una matanza total, con cientos de muertos antes de que llegara la guarnición rusa para sofocar los saqueos y la violencia. La multitud no se dispersó en el campamento hasta que amenazaron con utilizar ametralladoras contra los que huyeran por la derecha, pero el nuevo gobierno ruso de apoyo no podía tolerar semejante anarquía. En los días siguientes, se enviaron tropas para aniquilar a todos los que se habían unido a la turba violenta y ejecutar a 12 de ellos en la horca. Posteriormente, un número importante de personas que llegaron al campo, entre ellas mi padre, optaron por escapar y evitar ser fusilados por el Ejército Rojo. Así fue como acabamos yendo al norte, a Dansk, y llegando después a Estados Unidos. La confesión de mi padre solo me dejó información fragmentaria, pero suficiente para identificar el incidente histórico. Experimenté una sensación de que se me hundía el corazón en el pecho al darme cuenta de que cada palabra que había dicho era exacta y de que había todo un artículo de Wikipedia sobre los hechos y sus consecuencias. A pesar de mi capacidad para escribir durante horas, soy incapaz de captar las intensas emociones de rabia, vergüenza y angustia. ¿Te lo imaginas? Imagina que pudieras pasar el resto de tu vida admirando a tu padre como tu máximo guardián, creyendo que nunca haría daño a una sola mosca en apuros. Un día, descubres que robaba alegremente a mujeres y niños mientras usaba piedras. Esa es la verdad. Hay rocas que hay que matar. La turba que llegó al campamento no tenía armas, y los que no tenían pistolas, cuchillos o aperos de labranza para matarlos utilizaron los puños, los pies, los palos, las piedras. Nunca pregunté a mi padre sobre lo que ocurrió en su lugar de origen. Tenía el deseo de hacerlo, pero no podía cumplir el mismo.
Mis esfuerzos por hacerle sentir lo más cómodo posible acabaron en tragedia cuando falleció pocos días después. No era consciente de lo que había oído en su funeral. Era consciente de que la pena ocultaba el sentimiento de remordimiento, y sabía cómo se repartiría mi parte de las finanzas de la herencia. La sinagoga y el centro de acogida de personas sin hogar de la ciudad natal de mi padre se quedaron estupefactos al saber que en sus cuentas bancarias estaban guardados donativos por valor de unos miles de dólares, pero no pudieron ponerse en contacto conmigo por ningún motivo. Eso no es un problema para mí, ya que no hice esas donaciones en mi propio nombre. Debido a la autenticidad del fuego y azufre católicos, me creé tanto a mí mismo como a mis padres. Pensé que le vendría bien cualquier ayuda disponible para escapar al infierno, ya que sin un Dios piadoso y perdonador, no podemos concebir en absoluto su entrada en el cielo. ¿Cuál es el secreto más profundo que he ocultado a mi familia durante mucho tiempo? Hay quienes se habrían conformado igualmente con que hubiera continuado así. Factores no reconocidos, como su forma de pensar, no les perjudicaban, pero otros no estaban de acuerdo. Cuando mi tía falleció tras una larga batalla contra el cáncer, su abogado le dio instrucciones especializadas, entre ellas entregarme personalmente 10 documentos antiguos. Al abrirlos, me sorprendió ver recortes de periódico con anuncios de nacimiento de 2 hijos. Algunas fuentes eran más concisas y no revelaban mucho, mientras que otras proporcionaban los nombres de los padres y su apellido. El nombre que figuraba en mi árbol genealógico coincidía con el apellido de mi madre, y ambos eran idénticos. Parece que me crié como hija única, pero mis hermanos mayores, un hermano y una hermana, eran probablemente entre 10 y 15 años mayores que yo. ¿Qué les ocurrió a mis hermanos mayores? Este es un relato largo y detallado de lo que ocurrió en el transcurso de aproximadamente 3 años y medio. Así que no entraré en todos los detalles ni os pondré al día porque escribirlo de otro modo me llevaría horas. Antes de mi nacimiento, mis padres tenían otros 2 hijos y residían en una zona distante de donde yo me crié. Un día, mi padre volvió del trabajo y encontró a mi madre sentada en la sala de televisión, mirando fijamente un televisor de otra marca. Mostraba un comportamiento catatónico. No reaccionaba a ningún otro estímulo. Al llegar al piso superior para buscar a mi hermano y mi hermana, descubrió que ella estaba empapada de agua mientras mi padre seguía en la bañera. Ambos murieron ahogados por el control de mamá. A pesar de ello, estuvo internada en un psiquiátrico durante unos 5 o 6 años antes de volver a salir bajo la supervisión de mi padre. No quería disuadir a mis padres de tener más hijos, pero decidieron mudarse de país para evitar comentarios negativos y finalmente dar a luz poco después. El proceso fue largo y, aunque mis padres presentaron pruebas físicas del incidente en una ocasión, negaron toda la historia. Me negaron y no pude ponerme en contacto con ellos debido a mi necesidad de aclararlo todo. Yo era el niño que nunca debería haber nacido. Sentía gratitud por la vida, pero era consciente de la irresponsabilidad de mis padres al tener otro hijo. Sentía que merecía una explicación, pero parece que mis padres no sentían lo mismo por mí. Lo único que me ha ayudado de la terapia que estoy recibiendo ahora es que no puedo manejar esto sin la ayuda de mis padres. He intentado ponerme en contacto con ellos de vez en cuando para preguntarles si están disponibles para hablar del incidente, pero mis esfuerzos han sido infructuosos. Aunque espero que estén dispuestos a discutirlo conmigo o al menos con uno de ellos, el tiempo que nos queda es cada vez más corto y me preocupa que nunca puedan hacerlo. Me temo que tendré que recurrir a viejos artículos de periódico y a preguntas sin resolver para conectar con el hermano y la hermana que no conocí. Buenos días, amigos. Seleccione el icono de notificación para recibir notificaciones de todas las narraciones.